¿Ya conoces la nueva publicación del Centro Olof Palme México? Te invitamos a conocer 80 años de la ONU. ¿Qué debe cambiar? Coordinado y coautorado por María Cristina Rosas. Y prologado por Francisco Rojas Aravena. En este encontrarás las reflexiones de Marta Bárcena Coquí, Ifigenia Argueta, Alejandro Martínez Serrano, Juan Pablo Prado, Javier Zuraski, José Julio Fernández Rodríguez, Jorge Alfonso Monjarás, Daniel Añorbe, Mónica Ramos, Jakes de Jesús Quirós Mendiola, Manuel Villegas Mendoza, Jacobo Silva Parada, Marco Vinicio Gallardo, María Antonieta Jaquez Guacuja, Sergio de Ávila Ruiz, Carlos Uscanga, Virginia Valdivia, Juan Carlos Mendoza, Abdiel Hernández Mendoza, Gustavo Mauricio Bastien Olvera, Quetzalín Becerril Garduño, Citlali Ayala y Juan Guillermo Mendoza Bazán. Además hallarás análisis sobre las necesarias reformas que requieren Naciones Unidas, las aspiraciones de algunos países para acceder como miembros permanentes al Consejo de Seguridad, el rol de Rusia, Estados Unidos y China en Naciones Unidas, el abordaje del desarme, la inteligencia artificial, los servicios de inteligencia, la cooperación internacional y las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales y páginas web. Muy buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a una emisión más que les trae el Centro Olof Palme en la serie de entrevistas que desarrollamos con distinguidas personalidades para el abordaje de temáticas de interés internacional y también nacional. En esta ocasión tengo el enorme honor de recibir en este espacio al embajador Federico Alberto Cuello Camilo, quien se está conectando desde Santo Domingo en la República Dominicana, y aprecio mucho su tiempo, embajador, para estar esta mañana con nosotros. Pues yo aprecio inmensamente la invitación, profesora. Es un verdadero gusto conversar con usted y llegar a ese público que la sigue, que sigue las actividades del Centro Olof Palme. Pues me encuentro entre los seguidores y qué bueno que me toca a mí esta vez compartir la palestra con usted. Muchas gracias, embajador. Quiero comentarle al amable público que nos está siguiendo que el embajador ha estado con nosotros. Lo invitamos en pandemia, puesto que él publicó un libro muy pertinente en la materia y tuvimos la oportunidad de tener un primer intercambio de ideas. Ahora pues ya estamos en otro contexto, superamos la pandemia, sobrevivimos a la pandemia y hoy el mundo enfrenta numerosos retos. No es que los temas de salud hayan pasado al olvido, tienen que seguir siendo importantes, pero lo cierto es que, por ejemplo, en el momento actual hay varios tópicos que dominan la agenda internacional y uno de ellos, por supuesto,
son los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas, que este mes desarrolla la 80ª Asamblea General, y la próxima semana estaremos siendo testigos de la participación de diversos líderes mundiales que comparecerán ante los miembros y las delegaciones de Naciones Unidas allá en Nueva York, en medio de un contexto muy, muy difícil. Entonces, en este sentido, y antes de comenzar con la entrevista, quiero permitirme presentar algunos datos de la hoja de vida del embajador. El embajador tiene un doctorado en Economía Regional y del Desarrollo y Econometría por la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. También tiene una maestría en Teoría Económica y Econometría por la misma institución. El licenciado en Economía, magna cum laude, por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. En el sector público ha tenido diferentes responsabilidades diplomáticas, ha sido embajador ante la ONU y la OMC en Ginebra, embajador en Bélgica y la Unión Europea, embajador no residente en la República Checa, en Polonia, representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. También ha sido embajador en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, embajador extraordinario y plenipotenciario no residente en el Líbano, en Qatar, en la República de Corea, con responsabilidades consulares para Brunei, Camboya, Indonesia, Corea, Filipinas y Taiwán. También ha sido embajador no residente en el Sultanato de Brunei, en el Reino de Tailandia, y actualmente se desempeña como asesor de política exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar el ingreso de la República Dominicana a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este tema es muy interesante. México fue el primer país en desarrollo en ingresar a la OCDE en el año 94 y bueno, es interesante el proceso. Es un proceso fascinante, me parece, y bueno, también importante para nuestros países, en un foro que tradicionalmente era dominado por los países más desarrollados, pero que ahora tiende a ser más plural. Bueno, quiero comenzar, embajador, de nuevo agradeciendo su presencia y le pediría una reflexión sobre estos 80 años de la ONU. Digo, hay muchas cosas que podríamos decir, pero si hiciéramos un balance apretado por los temas de los tiempos, ¿cuáles considera usted los mayores logros de la institución y cuáles las áreas de oportunidad principales que tiene Naciones Unidas? Pues claramente, si no existiera una ONU, habría que crearla. Es la única esperanza de los países que no somos potencias militares, que no somos potencias económicas. La única esperanza que nos queda es el derecho internacional y una institución como la ONU que aspire, ¿no?, a defender ese derecho internacional frente a los designios de aquellos que se creen que están por encima del derecho internacional. Lamentablemente es un problema que no se ha resuelto. A mí me parece que el desafío principal es esa interacción difícil que hay entre las reglas y el poder. Las reglas para contener el poder no logran contener el poder. Y que el día de hoy yo creo que se ve de manera muy clara con las actitudes unilaterales de algunos países. Otro problema que está muy relacionado a ese es la captura regulatoria, pero ahí yo creo que pecan todos. Cuando de repente vemos que ciertos países se enquistan en los consejos directivos de algunos de los organismos de la ONU, los consejos ejecutivos, como quiera llamarle, y se reeligen y se aseguran de que las reglas no se le apliquen a ellos, sí a los demás que no están en el Consejo Ejecutivo. Entonces, por más, el Consejo de Derechos Humanos yo creo que es el mejor ejemplo. Se cambió de comisión a consejo y ahora no se permite la reelección por más de 2 periodos, pero mientras están de miembros países que son violadores flagrantes de los derechos humanos, pues se aseguran de que esas reglas no se le aplican a ellos. Y ellos sí están muy duramente asegurándose que los demás sí la respeten. O sea, la captura regulatoria que se ve a nivel doméstico también se está produciendo a nivel internacional. La ONU no es una excepción. Persiste la geopolítica. Supuestamente la globalización iba a acabar con la geopolítica porque ya éramos todos miembros del mismo orden internacional, ya desaparecía esas diferencias ideológicas. Persiste la geopolítica.
Las grandes potencias tienen países que están en su órbita. Esas órbitas se habían definido de muchas formas, alianzas políticas, alianzas militares, alianzas comerciales, los esquemas de comercio preferencial, que tuvieron una gran importancia, no dejaban de tener un componente político si se quiere, para usar una palabra muy poco diplomática, de sumisión frente a lo que dictaba la potencia que le daba acceso unilateral a su mercado, ¿no? Persiste la geopolítica y lo vemos en las contradicciones que hay entre lo que se dice con respecto a Ucrania versus lo que se hace con respecto a Israel, ¿no? Ahí yo creo que no hay que entrar en mucho detalle para entender, ¿no?, que hay una realidad geopolítica y unos estándares dobles que se están utilizando. Lamentablemente la ONU tiene como gran organización, o sea, esto es algo que le pasa a todas las grandes organizaciones. Todavía vemos, a pesar de los esfuerzos de los secretarios generales, a pesar de los esfuerzos de los Estados miembros, persiste esta división en silos. Cuando llegó el momento de reconstruir Irak, los países se dieron cuenta que la ONU seguía operando en silos y que se necesitaba que la ONU operara como una ONU, One UN, ¿no? Desde esa época todavía tenemos pendiente lograr ese enfoque y por el 80 aniversario de la ONU, el secretario general Gutiérrez ha puesto en marcha un proceso que busca, esta vez sí, yo espero que tenga éxito, hay que apoyarlo porque esto se necesita, que desaparezca estas ineficiencias derivadas de la división en silos. Un desafío que claramente está ahí, la proliferación nuclear, pues ahora se complica con la proliferación del uso de la inteligencia artificial para fines militares. Y la ONU no está preparada para la gestión de la inteligencia artificial. Y sobre todo porque hay algunos países que no quieren que haya ningún tipo de regulación, porque ellos quieren dominar el uso de la inteligencia artificial para los fines que ellos consideran adecuados. Entonces, de nuevo, volvemos al origen. El poder versus el derecho internacional, la captura regulatoria, se expresa en temas de gran impacto presente y futuro, como el tema de la proliferación nuclear y sobre todo el uso de la inteligencia artificial. Esa, a grosso modo, sería mi visión inicial. Podemos entrar en detalle cómo cada secretario general ha tenido que enfrentar estos desafíos, sus propios logros, sus propias luces y sombras. Podemos ver las agencias, podemos ver los órganos de la ONU. Esto se puede analizar desde muchas perspectivas, pero obviamente el tiempo es limitado, no podemos pasar varias cátedras universitarias y todavía no agotaríamos el tema. Embajador, un tema que se considera crítico es el de la crisis financiera que vive la institución. El secretario Guterres ha señalado, ha convocado a la comunidad internacional a pagar sus cuotas y por otro lado, él ha anunciado medidas, creo yo, ya bastante desesperadas, como mudar organismos y programas de Naciones Unidas de Nueva York a Nairobi precisamente con la idea de abaratar costos. Anunció que UNICEF, que también el ONU Mujeres y el Fondo de Naciones Unidas en materia de población mudarán sus operaciones a Nairobi, para lo cual también hay que acondicionar la sede de Naciones Unidas en Nairobi para albergar grandes reuniones, resolver problemas logísticos y demás. Una cuestión que también mencionaba el secretario general Guterres es que de los 193 miembros de la ONU, solo la cuarta parte a agosto habían pagado sus cuotas, agosto de este año, ¿no? Y el resto, pues, pagan tarde, pagan en abonos, pagan de poquito en poquito. Y esto ha colocado a Naciones Unidas en posiblemente la peor crisis financiera de toda su historia. ¿Qué opinión le merece esta crisis, embajador? ¿Qué tan grave es y qué tanto puede paralizar virtualmente a Naciones Unidas? No, no, definitivamente sin dinero no hay posibilidad de trabajar. Es una responsabilidad de todos y no hay más remedio que pagar la cuota. Kofi Annan se lleva mucho crédito por haber abierto la ONU a la participación de otros actores y a la contribución de otros actores, y la fundación de la ONU pues cuenta con ingresos adicionales, y estos otros actores pues no solamente se han convertido en abogados y en practicantes de los valores de la ONU, piensen
o sea, pensemos en los miembros del Pacto Global y tenemos las más grandes empresas del mundo aportando, contribuyendo, difundiendo, practicando. O sea, realmente fue una idea que en su momento fue muy controversial. Yo era embajador en Ginebra en esa época y no había quien le hablara a mis colegas de tener al sector privado sentado con nosotros en la misma mesa o participando o contribuyendo. Ahora eso es lo más normal. Así que Kofi Annan, muy bien ganado su premio Olof Palme en su momento y después el premio Nobel, porque realmente pues le da un respiro a la organización, pero esa no es la respuesta permanente. Eso es algo complementario, eso es algo muy útil, muy importante para asegurar el pluralismo. De hecho, la legitimidad que tienen los objetivos de desarrollo sostenible en gran medida responde a ese esquema nuevo de participación, porque fue negociado en concertación con todos los actores, no solo los gobiernos, sino las empresas, la sociedad civil. Pero no, nada reemplaza que cada país miembro de la ONU cumpla con lo que le corresponde, el mío incluido. Todos yo creo que tenemos eh, una vela en este entierro. O sea, todos tenemos realmente la responsabilidad de asegurar que la institución funcione con nuestras contribuciones financieras. Tengo que hacer esta pregunta. Yo sé que el tema es difícil, pero la administración de Donald Trump ha adoptado políticas muy controvertidas respecto al financiamiento de organismos internacionales. Ha desmantelado a la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, que era uno de los principales canales para el financiamiento de organismos de Naciones Unidas. También ha retirado al país de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud. Embajador, ¿qué podemos hacer ante la ausencia financiera de Estados Unidos? A mí me sorprende muchísimo este comportamiento de Estados Unidos, siendo que Naciones Unidas en gran medida nació por iniciativa estadounidense. Y Estados Unidos siempre consideró que Naciones Unidas era importante para generar consensos con la comunidad internacional. Pero lo que veo ahora con Donald Trump me preocupa, me entristece y creo que la ONU lo está pasando muy mal. Yo en México he visto, embajador, organismos especializados como el ACNUR para refugiados o el Organismo Internacional para las Migraciones que están despidiendo empleados y que están cerrando programas precisamente por la falta de recursos que se derivan en buena medida de recursos que han sido retirados por parte de la administración Trump. Sí, o sea, la política estadounidense sigue ciclos. Esta actitud que estamos viendo ahora era la misma que había en la década del 30. Llegó Roosevelt y cambió todo. Entonces, estos ciclos van y vienen y hay que armarse de paciencia y dentro de las posibilidades, pues ver qué se puede hacer para que las cosas se hagan mejor, de forma tal que muchas de las críticas justificadas que se hacen desde Estados Unidos, pues sean atendidas. La realidad es que puede haber mucho más eficiencia, puede haber menos sesgos ideológicos de nuevo cuño, progre, como se le quiera llamar, y concentrarse en lo esencial, lo que dice la Carta de la ONU: promover la paz y la seguridad, promover el desarrollo, promover los derechos humanos y promoverlo para todos. Dejarse de estar con selectividades. La doble moral que hablábamos al principio, pues precisamente en derechos humanos se ve de manera clara. Había que ver lo que era la actitud frente a Irán, por ejemplo, cuando el Shah gobernaba. Era un país que era el aliado privilegiado de Estados Unidos en el Medio Oriente, pero ese no era un país que respetaba los derechos humanos. Sin embargo, a otros países de repente se les comenzó a exigir el respeto de los derechos humanos como un instrumento de política exterior, y con gran éxito, porque en gran medida el desmembramiento de la ONU se debió a ese irrespeto de los derechos humanos que había contra las minorías, contra esas repúblicas que componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Hay una biografía reciente escrita por el corresponsal estadounidense del Financial Times, Edward Luce, sobre el asesor de seguridad nacional del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski. Un libro extraordinario, no solamente es sumamente bien escrito, sino que pone en el contexto, yo creo, muy oportuno de la actualidad, lo que fue la política exterior que Brzezinski formuló y ejecutó como parte de la administración Carter, que fue realmente muy importante para lo que terminó pasando cuando Reagan se ha llevado todo el crédito de haber llevado a la quiebra a la Unión Soviética por el excesivo gasto militar,
que la hizo perder en la carrera armamentista, pero todo eso comenzó cuando Carter, a iniciativa de Brzezinski, ¿no? Lo mismo la trampa en que cayeron los rusos en Afganistán, eso fue una trampa que Brzezinski urdió de manera muy hábil, y bueno, se metieron en Afganistán y el resto es historia. Perdieron, ahí no ha habido un solo imperio que haya ganado en Afganistán desde la época de Alejandro Magno. Ese ha sido el cementerio de los imperios. Sí. Entonces, esa sería mi respuesta. Yo creo que son ciclos. Yo creo que a todos nos conviene ver qué hay de cierto en las críticas que se hacen, porque en definitiva, cuando pase el ciclo, pues atender esas quejas justificadas, pues fortalecerá las instituciones. Sí, sí, esto de los ciclos es real. Ronald Reagan fue bastante hostil hacia Naciones Unidas, se retiró de la UNESCO, en fin, y luego llegaron otros gobiernos que fueron más cooperativos con Naciones Unidas, sobre todo el de Obama, un poco el de Biden también. Entonces, sí, también depende de estos ciclos conforme a los que Estados Unidos opera. Y bueno, esperemos que pronto llegue un ciclo más cooperativo con Naciones Unidas, pero también coincido que Naciones Unidas debe atender las críticas, debe buscar la eficiencia y usted lo marcaba hace un rato, hay muchos traslapes, hay agencias que tratan los mismos temas, ¿no? Y esto duplica esfuerzos, evita que se utilicen apropiadamente los recursos. El otro día me quedé pensando a propósito de los temas de salud. Bueno, tenemos a la Organización Mundial de la Salud, pero también tenemos a ONU-SIDA para los problemas de VIH-Sida, pero también ONU Mujeres ve temas de salud y también UNICEF ve temas de salud. Es un ejemplo de muchos que podríamos citar de cómo sí está, digamos, traslapado, hay traslapes y hay duplicación del trabajo y creo que si esto se atiende debidamente podrá mejorar la eficiencia de la institución. Le quiero preguntar, embajador, un tema que siempre, siempre se menciona, está previsto en la Carta de la ONU, la cooperación de la ONU con organismos regionales. Ahora se ha manifestado en diversos círculos a propósito de los 80 años de la ONU que Naciones Unidas debería acercarse mucho más, ahora sí, mucho más, a los organismos regionales para mejorar su gestión. Se ha mencionado el caso de, por ejemplo, la cooperación entre el Consejo de Seguridad y la Unión Africana para atender los diversos conflictos violentos que se producen en ese continente. Eh, pero, por ejemplo, ¿usted ve que esto va en esa dirección, que vamos a ver más colaboración de la ONU con organismos regionales? La verdad, por ejemplo, entre la ONU y la OEA, hablando de nuestra región, creo que sí hay un enorme potencial, pero no siento que se haya explorado tanto. Por ejemplo, en Colombia, primero entró OEA, luego entró ONU, luego otra vez llegó la OEA, luego otra vez la ONU. En Haití también ha sido un poco mixto, ¿no? ¿Cree usted que una forma de dinamizar a Naciones Unidas sea a través de una cooperación más intensa con organismos regionales? Nada reemplaza el rol de la ONU. La ONU puede elegir mecanismos de actuación, pero al final es la ONU y la ONU somos nosotros. Y si estamos buscando la forma digamos, alcanzar los objetivos por otras vías, es porque nosotros mismos no dejamos que la ONU funcione. Entonces, al final es nuestra responsabilidad que la ONU funcione, pagando las cuotas, usando el veto cuando de verdad se justifique, ¿no? Porque la realidad es que el uso del veto es la evidencia más flagrante de la selectividad y del doble rasero que se está aplicando. Y eso es lamentable, porque al final del día, si las cosas no funcionan, no podemos quejarnos de que la ONU no funcione cuando nosotros mismos no la dejamos funcionar. Y esa es la realidad. Ahora, el tema de actuar a través de organismos regionales podrá funcionar muy bien en África porque realmente la Organización para la Unidad Africana es un organismo realmente sólido, es un organismo que todos respetan. Yo creo que de las pocas candidaturas regionales en el mundo que se adoptan con disciplina son las africanas. Y cuando hay una candidatura africana, todos los africanos van con esa candidatura y nunca se ha visto que otro africano cuestione la candidatura de un país africano que ya recibió el apoyo. Otras regiones debieran aprender de ese ejemplo. Esa unidad que ha logrado África en su política exterior regional no brilla por su ausencia en otras regiones. Ni siquiera el grupo occidental la tiene.
no digamos América Latina, donde tenemos por un lado la OEA, donde estamos con Canadá y Estados Unidos, ahí no hay unidad. O sea, ahí puede haber más unidad. Yo creo que sería deseable que lo hubiera, pero realmente hay serios desafíos. No soy un experto en la OEA, así que no voy a hablar de la OEA. El CELAC, que sí presidió República Dominicana y donde de nuestra presidencia pudimos comprobar lo que sí todos decían y todos siguen diciendo es que ahí no se puede decidir nada. O sea, ni siquiera una galería de los próceres latinoamericanos se pudo decidir. O sea, es un organismo que tiene que funcionar mejor porque es una promesa incumplida, pendiente que tiene América Latina, lograr actuar con una sola voz. Y esto yo creo que se fortalecerá cuando países importantes de América Latina piensen que su rol es en América Latina y no en otras jurisdicciones geográficas. Cuando uno ve, por ejemplo, la importancia que se le da a los BRICS, ¿no? Eh, Esto es algo que claramente, pues, no deja de tener gran importancia, pero eso es lo que debe ameritar la mayor prioridad de ese gran actor, miembro de los BRICS de parte de América Latina. No sé, yo como represento un país pequeño, abierto, insular, pues a lo mejor no tengo el criterio para criticar o juzgar de manera crítica, ¿no? Esas posiciones, pero la realidad es que necesitamos que toda América Latina actúe unida para resolver los problemas de América Latina. Y los problemas de América Latina requieren cobrar conciencia de esa riqueza que es América Latina. Tenemos un idioma común y el portugués es muy similar al español, o sea, además todos en Brasil saben español y para nosotros entender el portugués no hay ninguna dificultad. Yo iba a las reuniones en Brasil y no tenía que escuchar la traducción simultánea, o sea, entendía perfectamente porque el portuñol que se habla ahí es muy similar a nuestro, ¿no? América Latina tiene todo lo que se necesita para la economía del siglo XXI, la economía de los recursos, de la energía renovable, estos llamados minerales críticos que actualmente domina China y que en gran medida existen en Rusia y en Ucrania, pues nosotros lo tenemos todos y si no lo estamos explotando de la manera productiva y rentable que necesitamos, eso es solamente consecuencia de que no nos hemos puesto en eso. Todo el mundo ahora realmente le da prioridad a África por su dotación de minerales críticos, pero tiene África, tienen los países africanos esa tradición jurídica que tenemos los países de América Latina, el respeto al imperio de la ley, el respeto a los contratos, esa vocación del desarrollo industrialmente integrado. Todo eso ya lo tenemos. Pongámonos juntos a trabajar en la extracción y en agregar valor a esos minerales críticos que son el nuevo petróleo. La economía del petróleo va a quedar reemplazada por la economía de los minerales críticos. No va a desaparecer totalmente la economía de los hidrocarburos porque esto es algo que es imposible, pero esa transición gradual que va a tomar varias décadas es una transición que tiene que dejar a América Latina mejor para que lo que quedó en la época de los hidrocarburos. Y si no actuamos unidos en ese sentido, pues de nuevo nos van a dividir, nos van a vencer y vamos a desaprovechar las oportunidades. Embajador, tocó un tema muy sensible y yo quería también tocarlo a propósito de esta falta de unidad en nuestra región. Efectivamente, África ha puesto la muestra de que funciona como grupo en torno a candidaturas a organismos internacionales, en torno a posturas de la región sobre los grandes problemas globales, cosa que en nuestra región, curiosamente, no vemos. Pensaba yo, por ejemplo, a propósito de mi país, México, rompió relaciones con Ecuador, relaciones diplomáticas por aquel incidente que todo el mundo conoce. Perú acaba de declarar persona non grata a la presidenta de México, también por un tema de reconocimiento al gobierno anterior. Hemos visto dimes y diretes entre Javier Milei y Lula da Silva o entre Javier Milei y Petro. Es curioso todos estos desencuentros, el nivel también de diálogo o de no diálogo de nuestros presidentes creo que pasa por uno de sus peores momentos. Y por ejemplo, esto de los consensos, me quedé pensando ahora que pues está por decidirse quién tendrá la dirección de la UNESCO. Había una candidata mexicana y ya se retiró,
pero fue muy interesante ver que se postuló un candidato de Egipto, que muy probablemente va a ser elegido, y fue apoyado por Brasil. Nosotros pensaríamos, bueno, si se postuló una candidata mexicana, pues Brasil debería apoyar a la candidata de la región latinoamericana, pero no fue así, estamos muy fragmentados, embajador. Entonces, bueno, nuestro GRULAC, nuestro grupo de América Latina y el Caribe, sí está en desventaja. ¿Cómo ve este tema respecto a la sucesión de Antonio Guterres? Porque se viene la sucesión del secretario general, se ha hablado mucho de que quien lo suceda debe ser mujer y hay candidatas latinoamericanas muy interesantes. Entonces, ¿cómo ve lo del GRULAC? ¿Vamos a estar unidos o vamos a seguir peleados y vamos a presentar a una candidata o candidato sin consenso? ¿Cómo ve este proceso, embajador? Pues me queda muy poco que decir. O sea, yo creo que en tu pregunta, en su pregunta, señora profesora, está la respuesta. Hay esta división que tiene América Latina eh, no augura nada bueno. Desde cuando Javier Pérez de Cuellar, América Latina, no ejerce la Secretaría General, ya viene siendo hora que le toque de nuevo a América Latina. Hay excelentes candidatas de nuestra región. Tengo entendido que hay una espléndida candidata mexicana, la actual ministra de Defensa, ¿no? Que fue ministra de Exteriores, que fue directora ejecutiva de la CEPAL, Es una persona, ministra de Medio Ambiente, ministra de Medio es Ambiente, ministra de Medio Alicia Ambiente, Bárcena, sí. Alicia Bárcena, la conozco personalmente, gran amiga de la República Dominicana, vino a mi país un montón de veces, hubo una cumbre de la CEPAL aquí, una reunión, perdón, ministerial de la CEPAL, creo que en el 2017, al final de su gestión. Realmente sería una candidata extraordinaria. Desconozco totalmente a quién está apoyando mi país, no sé si se ha decidido nada al respecto, pero definitivamente si América Latina actúa unida en este sentido, pues será muy difícil para los países que pretenden tomarle decisión en nuestro nombre, impongan otra alternativa. Mm. Lamentablemente, lo más probable que pase es que nuestra división termine facilitándole el trabajo a ese pequeño problema que tiene la ONU llamado el P5, para de nuevo salirse con la suya y sacar una baraja, ¿no? Y entonces, digamos, proponer a alguien que no era la que gozaba quizás del apoyo mayoritario o idealmente del consenso. Ya veremos, pero lo importante es que quede en manos de América Latina y Sí. que quede en manos de alguien calificado. Y ya, tanto los nombres que suenan como los que no suenan muy abiertamente, pero que sabemos que están ahí esperando su momento, pues yo creo que sin excepción todos serían excelentes. Susana Malcorra, Sí. hay dos candidatas, hay una candidata abierta de Ecuador y hay una que no suena mucho, pero que sería excelente y yo creo que gozaría de un gran apoyo. Así que yo no quiero adelantar nombres, pero hay rumores que suenan y cuando el río suena es porque agua trae, ¿verdad? Como se dice en el refranero latinoamericano castellano. Sí, hay personajes muy interesantes, Michelle Bachelet, Rebecca Greenspan, que está en UNCTAD. Se ha hablado también de la primera ministra de Barbados. Hay dos costarricenses, bueno, además de Rebecca Greenspan, Laura Chinchilla ha sonado como posible candidata y desde luego la mexicana. Y bueno, sabemos algunas cosas, por ejemplo, yo sé que este es un proceso sumamente complejo y primero tendríamos que llegar a un cierto consenso en la región para la postulación, pero es muy importante que México y Brasil, para empezar, estén de acuerdo y bueno, resulta que Lula da Silva tiene muy buena opinión de Alicia Bárcena, hasta donde sabemos. Entonces, no nos va a pasar lo que nos pasó con la candidata a la UNESCO, creo. Es todo un tema, embajador, lo de las candidaturas a organismos internacionales. Muy interesante. Em, Nos preguntan, embajador, si pudiera comentar un poco sobre la terrible crisis que vive Haití, país vecino de la República Dominicana, que ha dado pie a numerosas operaciones de paz y misiones de Naciones Unidas y que desafortunadamente no han producido los resultados deseados. Y bueno, lo que yo he podido ver en Haití ha sido una suerte de implosión
con este auge de la delincuencia organizada, de las pandillas que controlan gran parte del territorio. Incluso platicando con personal diplomático mexicano que está adscrito a nuestra embajada en Haití, cuentan cosas muy, muy terribles. Entonces, embajador, ¿cómo es la situación para República Dominicana? Ahora creo que hay resistencia en el Consejo de Seguridad para crear una nueva misión de paz y han optado por crear una suerte de operación multinacional encabezada por Kenia, con policías, para tratar de contribuir a la estabilización. También participan países como Bahamas, Belice, en fin, pero ¿cómo ve usted la situación en Haití, la gestión internacional que se está teniendo a propósito de la crisis en este país? Pues la República Dominicana ha mantenido vivo el tema haitiano en todos los organismos internacionales, tanto mi presidente Luis Abinader como mi canciller Roberto Álvarez Gil. Cada vez que toman la palabra en todas las palestras internacionales, tocan el tema haitiano, si no de manera principal, como uno de los temas principales. No hay desafío más grande para la resiliencia de la República Dominicana frente a choques externos que atender y resolver el tema haitiano. Eso es un desafío tremendo. Haití es un país. El diagnóstico de lo que ha pasado en Haití está muy bien reflejado en un libro del 2005 que todavía sigue teniendo actualidad. Es un libro escrito por un experto estadounidense llamado Jared Diamond, se llama Colapso. El capítulo 11 se lo dedica a República Dominicana y Haití. Y ahí queda claro cuál es el trasfondo histórico de las trayectorias tan divergentes que han tenido Haití y República Dominicana. Haití era la colonia rica de Francia. República Dominicana era la parte española de la isla, que era la colonia pobre de España, una colonia abandonada cuando encontraron territorios más ricos en México, en Perú y en otras zonas, ¿no? Nosotros nos quedamos esperando una vez al año el situado que llegaba de México, era el barco digamos, la emisión monetaria que nos mandaban y con eso, pues, ahí se mantenían las cosas más o menos a flote. La independencia haitiana de 1804 encuentra a Haití en su momento de mayor riqueza y desde entonces la trayectoria en vez de ascender fue descendente. Mucha gente le echa la culpa a las indemnizaciones que Francia le impuso, pero la realidad es que hasta el año 1961 el nivel de vida de Haití y República Dominicana no era muy diferente. Entonces, nosotros no tuvimos que pagar ninguna indemnización, entonces nosotros debimos ser más ricos que Haití en 1961, que fue el año que matamos a Trujillo, ¿no? A diferencia de Duvalier, que se murió de causas naturales pacíficamente en el lecho del Palacio Nacional haitiano, que era el otro dictador que estaba en el poder en 1961. Él ganó las elecciones en el 57 y se perpetuó en el poder hasta que pacíficamente murió y su hijo heredó el poder y en 1986 lo sacaron. Entonces, ¿cuál fue la trayectoria divergente? O sea, ¿cómo se explica esa trayectoria divergente? Para Jared Diamond es una consecuencia de malas decisiones de política pública. Primero que nada, esa reforma agraria que fragmentó la propiedad de la tierra y esa fragmentación, que ya de por sí era pequeña, se siguió fragmentando generación tras generación, número uno. Número dos, el uso de la tierra. La tierra en Haití, primero que nada, todavía al día de hoy sigue siendo víctima de las prácticas ancestrales de tumba y quema, ¿no? Después de una cosecha, se tumba y se quema, y entonces la fertilidad del suelo se va perdiendo cada vez más generación tras generación. En consecuencia, la agricultura haitiana no es productiva, pero además la productividad agrícola requiere irrigación y la irrigación en Haití es muy difícil cuando no hay cobertura boscosa. ¿Por qué? Porque utilizan la madera de la cobertura boscosa que ya no tienen, ¿no? Y entonces la obtienen de República Dominicana, de ahí ese choque que recibimos todos los años a través de la penetración ilegal a nuestro territorio para ilegalmente en zonas protegidas tumbar, quemar, producir carbón de leña y trasladarlo de manera ilegal a Haití. Y con eso se produce 70% de la energía consumida en Haití. Entonces, no solamente deforestaron su territorio, sino que nos están deforestando el nuestro. Y nosotros no tenemos área protegida porque somos más ambientalistas que el resto del mundo. Nosotros tenemos área protegida porque ahí nacen los ríos y los ríos necesitan proteger los lechos. Si no se protegen los lechos de los ríos, no hay agua para mover las presas hidroeléctricas, para los canales de riego que llevan el agua a las tierras áridas que nosotros también tenemos.
donde se produce arroz, donde se produce tabaco, donde se produce tomate, donde se produce banano. Son áreas ancestralmente pobres que gracias a esos métodos de irrigación que llevan décadas, pues de repente pueden aportar al proceso productivo y generar empleos y riqueza para mucha gente que no tendría otra alternativa. Entonces, la gestión, la gobernabilidad que tiene la República Dominicana nunca la tuvo Haití y todavía al día de hoy no la tiene y quizás es quizás su principal desafío alcanzar esa gobernabilidad que le asegure una viabilidad económica y una prosperidad a los haitianos y obviamente un respeto a la ley y a la seguridad que necesitan los haitianos para educarse, para atenderse en los hospitales, para trabajar. Todos esos derechos humanos que se reclaman para los haitianos fuera de Haití, donde primero hay que cumplirlos en Haití, Sí. ¿no? Los derechos humanos presumen acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a un empleo digno, acceso a un medio ambiente sano. Nada de eso existe en Haití, porque en Haití falta la gobernabilidad que se requiere para que esas cosas existan. Entonces, esa es la situación y eso no se va a resolver por una decisión del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, cuando ha decidido, pues ha creado fuerzas e instrumentos de intervención para darle a las autoridades haitianas los medios que carece por sus propios medios, ¿no? Valga la redundancia. Al día de hoy, pues las autoridades haitianas son autoridades provisionales, son autoridades que no son capaces de asegurar que haya un respeto a la paz y la seguridad en su propio territorio. Estas fuerzas de Kenia son fuerzas policiales, son unos 2.000 efectivos. Ya el gobierno de Kenia dijo que este año se acabó, que ya ellos van a retirarse. Oh, Eh, caray. ha habido vetos inexplicables, No. solamente se pueden entender desde el punto de vista del juego geopolítico. Bueno, tú me pones las cosas difíciles en mi región, yo te la voy a poner difícil en tu región, impidiéndote resolver los problemas que afectan tu propia estabilidad. Porque la realidad es que la migración haitiana desestabiliza toda la región, desestabiliza Estados Unidos, porque todos pasan por México, camino a Estados Unidos, desestabiliza México, desestabiliza todo el resto de América Latina, porque los haitianos como no tienen condiciones en su país, pues se van a donde sea que puedan irse y claramente destabilizan la situación de República Dominicana, que es el único vecino con el cual comparte la isla. Entonces, es triste que la situación haitiana esté capturada por este juego geopolítico. Yo quizá estoy cometiendo una herejía y desde ya puedo decir que de ninguna manera lo que yo digo representa la posición oficial de la República Dominicana, ni de mi canciller, ni de mi presidente, pero claramente aquí están pasando cosas que son inexplicables para miembros del Consejo de Seguridad y miembros de la ONU que están comprometidos con la Carta de la ONU. Y la paz y la seguridad es uno de los principios fundamentales de la ONU que tenemos que asegurar para todos, no importa en qué región o en qué país. Y para nosotros es absolutamente fundamental que esto se resuelva, porque de ello depende la estabilidad. Un país que depende del turismo no puede tener un vecino en una situación como la que se encuentra Haití. Entonces, el presidente Abinader ha tomado medidas insólitas, o sea, ha habido que construir un muro en la frontera con Haití, y hay una verja perimetral, y hay medidas de seguridad adicional que se han tomado, hay un control migratorio más estricto, ha habido repatriaciones, que nada, es muy triste verlo, pero no ha habido más remedio porque los servicios públicos dominicanos no dan abasto. Nosotros no somos un país rico, nosotros somos un país que ha tenido un gran desempeño económico, pero todavía no hemos alcanzado el nivel del desarrollo. Y si los países desarrollados no son capaces de admitir a todos aquellos que quieren llegar a su país, mucho menos un país como República Dominicana, que tiene claros desafíos de desarrollo pendientes de resolver. Embajador, ¿hasta dónde? Yo tengo esta impresión, es una impresión académica, de que tanto el conflicto en Rusia y Ucrania y el conflicto en Gaza acaparan la atención internacional y conflictos como el de Haití no. Y aparte veo un patrón aquí. Por ejemplo, en Consejo de Seguridad, cada que se debate castigar a Israel por todo lo que ocurre en Gaza, veta Estados Unidos. O, por ejemplo, en Rusia, Ucrania, es imposible aprobar una resolución en Consejo de Seguridad porque vetaría a Rusia, ¿no? Y en el caso de República Dominicana, hemos visto vetos de Rusia y de China. China, me parece que el tema es que Haití tiene relaciones con Taiwán. Me parece que eso es lo que más le pesa a China. Y esto paraliza al Consejo de Seguridad. O sea, estamos viendo un patrón.
grandes potencias en Consejo de Seguridad con derecho de veto que paralizan discusiones sobre conflictos graves a nivel internacional. Entonces, lo que yo veo es eso, que Haití no está en el gran radar de los medios, a diferencia de Ucrania o a diferencia de Gaza e Israel, por un lado, y por otro lado, el rol, perdón, voy a usar una palabra, cínico de las grandes potencias que vetan en función de los intereses instrumentales particulares de ellas. Entonces, no sé, me parece muy terrible. Y sobre todo para un caso tan cercano a nuestra región, tan cercano a México, porque también en México hemos recibido refugiados haitianos y demás como es Haití. Así es, así es. Pues Mm. vuelvo y reitero, mi posición es una posición personal que en nada refleja lo que han dicho y seguirán diciendo tanto mi presidente Luis Abinader como el canciller Roberto Álvarez. Pero a lo que usted acaba de decir, profesora, era lo que yo me refería del uso selectivo del veto para fines geopolíticos, ¿no? O sea, se usa el veto para impedir decisiones sobre países en conflicto, se usa el veto para impedir decisiones sobre países que no estando en conflicto militar están en una situación disfuncional en términos institucionales, como es el caso de Haití. ¿Por qué? Porque genera una dificultad regional que afecta a Estados Unidos. Claro. Entonces, es un pro quo. Y esto es triste. Nosotros como República Dominicana tenemos excelentes relaciones con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Todos tienen embajadas aquí, todos tienen extraordinarios embajadores. La de Estados Unidos todavía no ha llegado, pero está de camino. Esa va a ser una ratificación que se va a dar próximamente. Y tenemos excelentes relaciones con todos en el plano bilateral. Entonces, tienen que pensar en nosotros también. Tienen que pensar en que sus propios intereses en la República Dominicana pueden sufrir si las cosas no se ponen en orden en Haití. Y todos tienen fuertes intereses como inversionistas, como clientes, socios comerciales, fuentes de turismo. Entonces, realmente tenemos que entender que hay una realidad geopolítica, pero que esta realidad de ninguna manera puede afectar a un país amigo como República Dominicana, simplemente evitando decisiones importantes que ayuden a encaminar a los propios haitianos a resolver su problema, porque no es que el Consejo de Seguridad lo va a resolver. El Consejo de Seguridad creará condiciones para que eventualmente los haitianos se organicen, celebren elecciones, tengan los funcionarios que requiere para esa gobernabilidad que hace falta y pasar de el mantenimiento de la paz al fortalecimiento de la paz, al desarrollo sostenible, ese continuo, ¿no?, que todos quisiéramos ver en Haití, para que los haitianos resuelvan sus propios problemas y, quién sabe, la propia diáspora haitiana venga y se haga cargo. Es una diáspora muy educada, una diáspora que ha tenido un gran éxito económico, una diáspora que al día de hoy no tiene rol en Haití porque la ley se le impide. Tan pronto el haitiano deja Haití, adopta otra nacionalidad, pierde todos sus derechos políticos. Y Oh. eso es lamentable. En México no pasa eso. En República Dominicana tampoco. Nuestra diáspora va y viene y solo depende de su propia popularidad si accede al poder o no. Pero no hay mecanismos legales que discriminen en su contra. En Haití es así. Entonces, eso se tiene que resolver y ojalá que con apoyo de la comunidad internacional podamos crear condiciones para que los haitianos se hagan cargo de sus problemas y generen empleos para los haitianos en Haití de forma tal que no se tengan que ir de Haití. Esa es la única solución. Que por cierto, el encargado de la misión, representante de Naciones Unidas en Haití, es mexicano, es Ruiz Massieu, que estaba antes en Colombia supervisando el proceso de paz. Esperemos que pueda tener una buena gestión, aunque las condiciones son muy complicadas. Embajador, le quiero preguntar también, nos quedan unos cuantos minutos. Em, República Dominicana tiene el CAFTA, República Dominicana con Estados Unidos. Y un tema que pues ha acaparado los reflectores, este sí ha acaparado los reflectores, son los aranceles de Trump. Y por supuesto, en el caso de México y Canadá, la renegociación de nuestro Tratado de Libre Comercio. Esto va a ocurrir el próximo año. Y bueno, a pesar de tener este Tratado de Libre Comercio, hemos sido muy castigados con aranceles y se espera una renegociación del tratado comercial muy complicada. En el caso de República Dominicana, con el CAFTA,
¿Se ha pensado utilizar este mecanismo para tratar de enfrentar los aranceles de Trump? Hay un diálogo bilateral en curso, ese diálogo ha sido muy productivo. Estados Unidos tenía una serie de quejas ampliamente documentadas en su informe anual sobre la política comercial. Hay un capítulo dedicado a cada país y ahí uno ve cuáles son sus preocupaciones. Todas las preocupaciones de Estados Unidos con República Dominicana están siendo atendidas por mi gobierno, por eso el arancel que le ha aplicado a República Dominicana ha sido uno de los más bajos. Entonces, esto aparentemente se va a resolver muy pronto porque las medidas que se esperaban están siendo adoptadas. Y afortunadamente, pues el problema no era un problema muy serio. Otros países, yo vengo de Corea, por ejemplo, Corea, a pesar de ser un socio estratégico para Estados Unidos en muchos planos, pero además como fuente de inversión para reindustrializar Estados Unidos en esas áreas críticas que Estados Unidos quiere recuperar capacidad productiva, pues en el informe se identifican una serie de problemas que quién sabe si gracias a Trump se acaben de resolver para beneficio de todos. Eh, Países que tienen libre comercio con Corea, por ejemplo, tienen que confrontar medidas de tipo regulatorio para verificar el cumplimiento de estándares sanitarios, ¿no? Entonces, las medidas se aplican de forma tal que son una forma de elusión y menoscabo de lo pactado en los tratados de libre comercio, porque cada producto debe pasar por un proceso de examen de hasta 10 años de duración. Entonces, ¿de qué libre comercio me están hablando? Eso impide realmente que países que somos competitivos en el sector agropecuario, como México y República Dominicana, que aspiramos a tener libre comercio con Corea, pues gocemos de los beneficios pactados en los tratados que eventualmente tendremos. Entonces, capaz que Estados Unidos, con su unilateralismo agresivo, termine resolviendo el problema para beneficio de todos. Pero yo estoy seguro que bajo la sabia conducción de la presidenta Sheinbaum, México va a llegar a un acuerdo aceptable con Estados Unidos, respetando la dignidad y la autodeterminación y sobre todo el imperio de la ley que ya está contenido en un acuerdo que se negoció bajo la primera presidencia de Trump, ¿no? En el caso de República Dominicana, pues el DERE-CAFTA está ahí. Es un acuerdo que solo le ha traído beneficios a Estados Unidos porque yo creo que si mal no recuerdo, todos tenemos un déficit con Estados Unidos, déficit Oh, comercial. ok. Consecuencia, esas quejas muy puntuales que tenía van a ser atendidas por todos nosotros. Con razón tienen aranceles bajos, porque lo que más le preocupa a Trump son los países con los que tiene déficit, como México, China, etcétera, ¿no? Entonces, mire. Ok, bueno, pues qué bueno que ustedes están teniendo una situación menos punitiva de parte de Trump que nosotros. Pero sí, yo también confío en que podamos llegar a un entendimiento. Ahorita el tema contencioso es China, por supuesto, y México ya anunció fuertes aranceles a los automóviles chinos, como parte también de todas estas presiones que estamos recibiendo de la administración Trump. Entonces, bueno, veremos cómo se desarrolla esta situación. Dos cosas, embajador, para los 5 minutitos que tenemos. ¿Nos puede comentar un poco sobre los ODS en la República Dominicana? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Qué tanto les pegó la pandemia? Porque creo que los ODS nos pegaron a todos. A todos los países, a los 17 ODS, y bueno, ha sido difícil retomarlos y el tiempo apremia porque esperamos cumplir con ellos en 2030, pero 2030 ya falta muy poquito tiempo. A la vuelta de la ¿Cómo, esquina. cómo, cómo van, embajador, ustedes con los ODS? Pues el panorama es incierto. Como todos los países, la pandemia nos pegó muy fuerte, pero de los ODS principales, yo creo que vamos muy bien encaminados. La reducción de la pobreza ha sido real y cuando se excluye la presencia haitiana en República Dominicana, pues realmente se nota un avance. Mm, El problema es que los indicadores se afectan por esta presencia mm. de inmigrantes en condiciones muy desfavorables, como la que tienen lamentablemente los que vienen de Haití. En los indicadores de salud también hemos avanzado bastante. Los indicadores educativos lamentablemente no han tenido el avance que se necesita. Y en estos momentos de transición a una nueva economía,
pues lo que más necesitamos es gente que tenga habilidades en lectoescritura, habilidades en matemáticas, habilidades en ciencias. Estas son cuestiones donde todos hemos sufrido, pero República Dominicana yo creo que es de los que más en la región. Duramos casi 2 años de confinamiento y de exclusión de los niños de las aulas escolares. Esto realmente se ve en los indicadores y es un gran desafío que tenemos por delante enfrentar en el futuro. Muy bien, embajador. Y para terminar, bueno, está usted a cargo de apoyar la negociación sobre el ingreso de la República Dominicana a la OCDE. ¿Nos podría contar cuáles son las expectativas de República Dominicana? ¿Por qué buscar el ingreso a la OCDE? Digo, no es algo nuevo para países latinoamericanos, pero, y me parece muy positivo, pero, ¿qué es lo que esperaría la República Dominicana con este proceso? Pues para el presidente Abinader, esto es una de sus prioridades de política exterior. Él adoptó un decreto, me parece que el 23 de julio de este año, creando una comisión presidencial para el ingreso de la República Dominicana a la OCDE. El canciller la preside y el canciller Roberto Álvarez Gil me designó como coordinador. Yo estoy estructurando una oficina técnica y para mi grata sorpresa me he encontrado con que la OCDE viene trabajando con República Dominicana en varios órdenes desde hace más de una década. En consecuencia, tengo equipos ya descentralizados en las unidades ejecutoras de los eventuales compromisos que adoptemos con la OCDE, gente que ha ido a París, se ha formado, ha regresado, porque trabajaron en la OCDE, haciendo pasantías, haciendo entrenamientos. Entonces, no va a ser un proceso fácil porque los estándares de la OCDE son muy altos. Acabamos de citar el tema educativo y las pruebas PISA no nos ponen en el mejor lugar. Entonces tenemos un desafío inmenso precisamente en el tema educativo. Hay toda una serie de temas impositivos, de transparencia, de integridad, donde sí ha habido muchos avances y donde hay un personal entrenado. Entonces esa otra parte pues nos va a permitir avanzar más rápido. La realidad es que los países de América Latina que ingresaron recientemente, léase Costa Rica, y Colombia, pues duraron entre 10 y 11 años para lograr su admisión. Entonces, en mi país todo es mucho más lento. En consecuencia, yo estoy preparando las cosas para el largo plazo, porque seguro yo comienzo como coordinador, pero lo más probable es que no sea quien termine como coordinador. Quiero institucionalizar esto y ese va a ser mi legado. Estos equipos que sigan funcionando de manera descentralizada, una unidad ejecutora que permita interactuar y reportar, ¿no? Y un personal permanente en esta unidad ejecutora que sí le asegure a la comisión presidencial que las cosas se estén haciendo. Ese es mi objetivo en este momento. Yo tuve una experiencia más o menos similar al comienzo de mi carrera diplomática, una carrera que no comenzó en la Cancillería, sino en el Ministerio de Economía. Yo era asesor del ministro y después viceministro de Economía para reformas económicas y cooperación internacional. En esas funciones, pues me tocó concluir a nombre de la República Dominicana las negociaciones que crearon la OMC y después hacer la transición del GATT a la OMC. Esa fue una transición legal e institucional que sirve de precedente para lo que va a pasar con la OCDE, pero con una ligera diferencia. La OMC es solo comercio. La OCDE incluye comercio, pero incluye todo lo demás. O sea, no hay política pública que esté exenta a estándares, a mandatos, en algunos casos, compromisos legales vinculantes emanados por los miembros de la OCDE. En consecuencia, pues esto que hicimos en 4 años con respecto a la OMC, pues lo más probable es que se tarde mucho más de 4 años en el caso de la Dominicana para ingresar a la OCDE. A la luz de la experiencia de países muy institucionales como son Colombia y Costa Rica, pues no podemos esperar menos de ahí, entre 10 y 11 años. Bueno. Ok, bueno, pero el proceso va marchando. Sí, sí toma tiempo, es un proceso complejo, por todas las aristas y áreas que involucra y demás, sí, pero seguramente tendrá un éxito toda esta gestión que usted está desarrollando y pues los veremos pronto en la OCDE. Embajador, yo quiero agradecerle mucho su tiempo, su disposición para este diálogo.
Y quisiera preguntarle si tiene alguna reflexión final, algún mensaje para nuestro auditorio. Pues celebro mucho que sea usted, profesora, quien me entreviste desde México, que es una capital cultural importantísima para todos nosotros. Con México, pues tengo recuerdos muy gratos, vínculos afectivos, vínculos intelectuales. Soy alumno de un profesor mexicano de la Universidad Panamericana. Mi hobby es la fotografía y con él tomo un curso todos los sábados. Entonces, no solo la presencia física, sino esa cultura mexicana que irradia en todas direcciones, pues nos alimenta a todos y pues qué privilegio poder formar parte de estos esfuerzos suyos del Centro Los Palmes. Cuente conmigo siempre, sígame mandando los enlaces de sus eventos, pues realmente es un referente para todos nosotros en América Latina y un privilegio formar parte de su ecosistema. Muchas gracias por la invitación y quedo a las órdenes ahora y siempre. Muchas gracias, embajador. Un privilegio, como siempre, tenerlo aquí. Y sí, lo comprometemos para siguientes entrevistas y diálogos. Hay muchos temas en el tintero. Todavía no hemos hablado de pandemia, de los resultados de la pandemia y de cómo prepararnos para lo que sigue y todo esto. Así que espero que tengamos oportunidad en los siguientes meses de continuar. Por ahora le agradezco al público que nos ha seguido esta mañana y los invitamos para el próximo viernes, que tendremos la última sesión de nuestro seminario sobre los 80 años de la ONU, precisamente para analizar los roles de Naciones Unidas en varios temas que mencionó el embajador en esta entrevista: paz y seguridad, desarrollo y, por supuesto, derechos humanos. Acompáñenos a las 9 de la mañana y, por lo demás, síganos en redes sociales y hasta la próxima. Gracias.